Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio llegar una vez más en su hogar con el fin y el propósito de estudiar la palabra del Señor. Y en este momento vamos a estudiar una serie de mensajes que hemos preparado para realizar, ¿verdad? Para poder enseñar este tema que hemos preparado, que es la armadura de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Sin antes vamos a orar, vamos a pedir la dirección al Señor en este momento para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos ilumine y que su palabra puede hacer efecto en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento por el privilegio, Señor, que tú nos das de abrir tu palabra y así, Señor, poder extraer los principios, Señor, que podemos aplicar a nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a las personas que, Señor, van a ver, Señor, esta transmisión. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada uno por nombre y, Señor, queremos pedirte, Padre, que tú nos ilumines, que tú nos des la sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces para poder realizar más que todo el estudio que vamos a llevar, ¿verdad? Lo hemos publicado, que es la armadura de Dios. Y lo vamos a ver aquí en Efesios capítulo 6. Y aquí en el versículo 10 encontramos entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos va a enseñar y la importancia de tomar esa armadura. Vamos a leer 3 versículos para poder entender, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar aquí. Dice el versículo 10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Qué interesante aquí lo que el apóstol Pablo nos enseña. ¿Por qué es importante tomar la armadura de Dios? Sin duda aquí el apóstol Pablo nos explica, ¿verdad?, cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que tomar esa armadura, ¿verdad? Porque Dios ha provisto la armadura. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí que tenemos que tomarla. En primer lugar, vamos a ver 3 puntos muy importantes antes de ver, ¿verdad?, aquí estos versículos que lo vamos a, con la ayuda del Señor, lo vamos a ver, ¿verdad?, los detalles que el apóstol Pablo nos enseña aquí. En primer lugar, tenemos que conocer, ¿verdad?, quién es nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Ese es el primer punto que vamos a ver aquí. Porque es importante, el apóstol Pablo aquí utiliza, ¿verdad?, esta figura, ¿verdad?, de un soldado. Pero ¿por qué el apóstol Pablo? Y más adelante lo vamos a explicar, pero primero tenemos que conocer quién es nuestro enemigo. Y aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, en Ezequiel, y ahí vamos a encontrar, y aquí la palabra del Señor nos enseña quién es nuestro enemigo. Y lo vamos a leer aquí en Ezequiel capítulo 28, 14, dice así la palabra del Señor, y lo vamos a leer hasta el versículo 16. Ezequiel capítulo 28, versículo 14, y dice así la palabra del Señor: Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti
maldad a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Aquí vemos, ¿verdad?, que el versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Aquí la palabra del Señor nos enseña entonces que aquí, ¿verdad?, este ángel, este querubín, como se menciona aquí, ¿verdad?, se enorgulleció. Y aquí vemos que pecó, ¿verdad?, contra Dios. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo arrojó, ¿verdad?, de su presencia. Y entonces estamos viendo aquí, ¿verdad?, que él es un enemigo de Dios. Y por lo tanto es enemigo también de los cristianos, de todos nosotros los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Entonces es muy importante entonces conocer quién es nuestro enemigo, por qué tenemos que tomar la armadura de Dios. No vamos a explicar, ¿verdad?, todos los detalles que encontramos aquí, solamente para conocer, ¿verdad?, quién es Él, quién es nuestro enemigo. El segundo punto es cómo actúa. Y vamos a buscar también en 2 Corintios, ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, cómo actúa nuestro enemigo, porque tenemos que conocer, ¿verdad?, para poder contrarrestar, ¿verdad?, los ataques de él. Aquí encontramos en 2 Corintios capítulo 11, ahí vamos a encontrar, ¿verdad? Yo quiero que usted ahí saca su Biblia, lo busca también juntamente conmigo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 al 15. Dice así el versículo 14. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que cómo actúa Él, ¿verdad? Él actúa con su astucia, ¿verdad? Se viste como ángel de luz, así actúa Él, ¿verdad? Pero lo que Él trata de hacer es engañar. Y vemos, ¿verdad?, que en Génesis que engañó a los primeros hombres, a la creación de Dios. Entonces, este es el segundo punto, ¿verdad?, que cómo actúa Él. Dice que actúa como ángel de luz. Tenemos que tener entonces muy en cuenta cómo Él, quién es Él, cómo actúa y cuál es su meta. Vamos a buscar en Juan capítulo 10, ahí vamos a encontrar en San Juan capítulo 10, ahí encontramos cuál es la meta realmente de Satanás, del enemigo, ¿verdad?, de Dios y enemigo de nosotros también como hijos de Dios. Aquí en San Juan capítulo 10 lo vamos a encontrar. 10:10 dice así la palabra del Señor. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo dice aquí, ¿verdad?, la meta, ¿verdad?, el propósito de nuestro enemigo. Dice aquí la palabra del Señor que no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y entonces entendemos que Él no tiene otra meta sino que matar y destruir, ¿verdad?, la vida, la creación de Dios. Ustedes se recuerdan, ¿verdad?, que el ser humano es una creación de Dios, ¿verdad?, que Dios lo hizo muy especial. Y entonces el enemigo se levantó y la meta de él es destruir. Y entonces tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad?, estos detalles para poder contrarrestar. Ya vimos entonces que nuestro enemigo es un ángel caído. Aquí es Satanás, ¿verdad?, que se rebeló contra Dios. Pero también cómo actúa, como ángel de luz. Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, cómo él se disfraza. Y su meta es matar
y destruir. También se menciona en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice que él anda alrededor buscando a quien devorar. Es importante entonces que la meta de él es destruir. Y aquí el apóstol Pedro también pone una imagen, ¿verdad?, de un león rugiente y dice buscando a quien devorar. Lo que él quiere es destruirnos. Pero por eso el apóstol Pedro aquí entonces nos enseña que la meta de él es destruir totalmente, ¿verdad? Entonces, pero el apóstol Pablo aquí en Efesios, entonces, él, ¿verdad?, nos enseña cómo tenemos que, ¿verdad?, contrarrestar al enemigo. Y más adelante vamos a ver, ¿verdad?, cómo se compone, ¿verdad?, esta armadura. Pero es importante también, ¿verdad?, ver los primeros capítulos de Efesios. Realmente Pablo, ¿verdad?, contempló la obra de Dios y el poder del cristiano a la luz de la lucha espiritual. Es importante. Por ejemplo, en el capítulo 1, Dios dio a Jesucristo por medio de la resurrección la victoria sobre las potencias espirituales, pero su juicio final no se ha realizado. Es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces Satanás tratará de destruir la obra de Dios hasta el último momento. Al intentar, ¿verdad?, cumplir sus deberes, los creyentes se hacen los blancos del enemigo. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que en los primeros capítulos, por ejemplo el capítulo 4, ahí el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos enseña cómo tenemos que vivir. Pero Satanás, ¿verdad?, se levanta y entonces los creyentes somos blancos de Satanás. Y por eso entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, enfatiza que tenemos que tener esa armadura que Dios ha provisto. Entonces el enemigo, ¿verdad?, que es Satanás, odia el estilo de vida que Efesios exige al cristiano: la humildad, la paz, el ejercicio de los dones, la madurez, la estabilidad doctrinal, la verdad, la honestidad, la misericordia, la pureza, la sabiduría, la sumisión mutua, el amor y la obediencia, ¿verdad? Todo esto exige Dios de nosotros, pero entonces el enemigo se levanta para no, ¿verdad?, cumplir la voluntad de Dios. Entonces Satanás busca que los cristianos y las congregaciones fracasen. Ese es el propósito de él, por el espíritu de partido, la competencia, las divisiones, la niñez espiritual, la confusión doctrinal, la mentira, la pereza, la amargura, la malicia, la inmoralidad, la insensatez, la rebeldía, el egoísmo, el divorcio, la desobediencia a los padres, la indiferencia paternal, la irresponsabilidad laboral y la injusticia patronal. Todo esto, ¿verdad? En fin, ¿verdad?, todo lo que Pablo procura que los creyentes no sean y no hagan, el enemigo va a buscar siempre que nosotros vayamos en contra de la voluntad de Dios. Y por eso el apóstol Pablo aquí enfatiza, ¿verdad?, aquí es una advertencia contra el peligro y una oferta, ¿verdad?, de armas para poder resistir al enemigo. Es lo que Dios provee. Él aquí, ¿verdad?, quien quiera evitar que la iglesia glorifique a Dios, ¿verdad?, Satanás quiere evitar que le demos gloria a Dios, ¿verdad?, a través de nuestra vida. Entonces el enemigo se ha levantado. Por eso el apóstol Pablo entonces aquí introduce, ¿verdad?, este tema muy importante. La frase indica que Pablo no estaba pensando solo en el presente, sino en la extensión de tiempo cuando los destinatarios de la carta y todos los creyentes seguirían responsablemente el cumplimiento de los deberes en los capítulos 4 y 6 que estamos viendo. Tenemos que estar entonces conscientes que tenemos un enemigo fuerte y que tratará de impedir todo lo que Pablo ha mencionado en los capítulos anteriores. Ya lo mencionamos. La oración a favor de los creyentes,
la unidad de los creyentes y todos los demás, tenemos adversario que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Siempre él, ¿verdad?, va a tratar la manera de impedir, ¿verdad?, el estilo de vida que el cristiano debe tener. Entonces, el propósito del pasaje es preparar al creyente. Este es el propósito que nosotros estamos haciendo esta tarde, ¿verdad? Para no ser derrotado por los ataques del diablo y sus huestes, ¿verdad?, los demonios que el apóstol Pablo menciona aquí. La advertencia sobre los enemigos, eso es lo que el apóstol Pablo nos va a mencionar aquí. La exhortación a aprovechar el poder divino, y lo vamos a explicar más adelante. Detallar la armadura espiritual que el creyente debe tomar, y esto lo vamos a explicar más adelante también. Instarnos a que oremos unos por otros, el estímulo del modelo del apóstol Pablo. Qué importante entonces lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar aquí. Entonces, aquí vamos a leer entonces el versículo 10. Y el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Interesante. Y aquí esta palabra fortalecernos significa acerar, vigorizar, endurecer, rebustecer, templar, blindar, en otras palabras. Esto es lo que significa la palabra que el apóstol Pablo menciona aquí. Dice él: fortaleceos en el Señor y en su fuerza. Aquí vamos a encontrar entonces tres imperativos constituyen el corazón de los primeros versículos, y eso lo estamos viendo el versículo 10, 11 y 13. Repiten la misma responsabilidad de tomar la armadura divina y depender de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Las razones por las cuales se debe poner mucha atención, con toda seriedad, que el enemigo es sobrenatural. Tenemos que entender, ¿verdad? El enemigo no es humano. Hubieron muchas interpretaciones, ¿verdad?, de esta enseñanza. Unos pensaban que eran las potencias mundiales, ¿verdad?, de las naciones, de los gobiernos. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que son sobrenaturales, ¿verdad?, los enemigos del creyente. Entonces, solo con poder sobrenatural podemos resistirlo. Entonces, aquí el apóstol Pablo entonces empieza con esta palabra muy importante, ¿verdad? Es un verbo, dice fortaleceos, tiempo presente, siempre ser fortalecidos, en otras palabras, y que la fuerza no es de uno mismo, sino de Dios Todopoderoso. Dios es la fuente del poder. Este poder solo viene porque estamos unidos eternamente con Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en su fuerza, aquí en su fuerza poderosa. Qué importante entonces, tenemos que fortalecernos, lo que ya lo explicamos, ¿verdad?, que es algo, ¿verdad?, que no depende de nosotros, sino la fuente de ese poder es nuestro Dios Todopoderoso. Lo que significa, ¿verdad?, que podemos vencer al enemigo. De hecho, ¿verdad?, tenemos segura la victoria. Pero ¿cómo lo podemos lograr? ¿Verdad? Tenemos que fortalecernos, ¿verdad?, en el Señor, en la fuerza de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso también vemos en otro pasaje, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sabemos que tenemos un enemigo fuerte, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto es muy importante. Entonces, aquí tenemos que, ¿verdad?, aferrarnos de ese poder. Entonces, aquí vemos que uno de los propósitos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que, ¿verdad?, Él ha vencido. Él lo ha vencido en la cruz del Calvario. Él resucitó, ¿verdad? Venció la muerte y ahí el enemigo es derrotado.
pero no ha llegado su final. Por lo tanto, tenemos que tomar esa armadura. Pero vamos a ver más adelante. El versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí encontramos otro verbo, ¿verdad? Dice: vestíos de toda la armadura de Dios. No parte de la armadura de Dios, sino de toda la armadura de Dios tenemos que vestirnos. Aquí, entonces, esta palabra, vestíos de toda la armadura de Dios, la armadura completa de un soldado preparado para el combate, para el campo de batalla. Los lectores, ¿verdad?, habían visto los soldados romanos por todas partes del imperio y utilizó las figuras militares en varios pasajes también. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que fortalecernos, pero también tenemos que vestirnos, ¿verdad?, de toda la armadura de Dios. Y en la otra semana vamos a explicar, ¿verdad?, los otros versículos ahí donde encontramos otro verbo. Por ejemplo, en el versículo 13, por tanto, tomad. Allí encontramos otro verbo que significa, ¿verdad?, que tenemos que poner mucha atención y con toda seriedad, ¿verdad?, tenemos que tomar la armadura de Dios. Así de que, hermanos, la victoria la tenemos, pero si nosotros, ¿verdad?, acudimos a esa fuerza, Dios es la fuente de poder, no hay otro medio. Solamente con el poder de Dios podemos resistir, podemos estar preparados, ¿verdad?, para poder vencer al enemigo. Tenemos un enemigo fuerte, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así de que dejamos esta invitación para que en la otra semana vamos a continuar, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo menciona, por ejemplo, el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya lo mencionamos, no es humano, ¿verdad?, el enemigo, sino es son huestes espirituales. Por lo tanto, para poder atacar, ¿verdad?, al enemigo, a los enemigos, ¿verdad?, porque ahí hay demonios, ¿verdad?, que también están tratando la manera de cómo derrotar a los hijos de Dios. Yo quiero invitarle esta tarde que tal vez usted se sienta derrotado, es porque usted no ha tomado la armadura de Dios. Y yo quiero invitarle a que usted tome esa armadura. ¿Y cuál es la armadura de Dios? En la otra semana lo vamos a explicar y vamos a ver con detalle, ¿verdad?, el versículo 13 en la próxima semana. Así que le dejo la invitación y en este momento vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Padre, por tu palabra que nos exhorta, nos anima también, Señor, a tomar, Señor, esa armadura. Padre Celestial, te pedimos que tú nos ayudes, que tú, Señor, nos ilumines para poder entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Bendice a los oyentes, a los que pudieron ver esta transmisión, bendícelos de una manera muy especial. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.